se haga una idea. Sí. Lo liberaron a raíz de la decisión del juez, pero se identificó que tenía una condena por un delito también de hurto agravado, también de un reloj en Unicentro, y fue inmediatamente capturado de nuevo. Ese que fue dejado en libertad porque se consideró que no era un peligro, pues ya estaba condenado por otro caso. Entonces eso demuestra que sí son personas que representan un peligro para alcalde, la sociedad y deberían estar en la cárcel. Estuve averiguando los prontuarios de algunos de estos señores y veo que muchos de ellos tienen antecedentes judiciales. Aquí lo que falló fue la acusación de la policía, la investigación de la fiscalía. ¿En qué parte de la cadena entre la captura y la investigación judicial correspondiente hay vacíos? Pues eso hay que revisarlo, digamos, los elementos probatorios que tiene la policía y que trabajó con la fiscalía son suficientes para demostrar que estas personas sí son un peligro y deben estar en la cárcel. Habrá que valorar eventualmente cuál fue el análisis que hizo el juez, pero pues obviamente eso dependerá de un segundo juez, que será el juez que hará eventualmente la revisión del recurso, y nosotros pedimos que ese segundo juez pues haga una revisión del recurso teniendo en cuenta todos los elementos probatorios que están en el expediente y que consideramos nosotros son suficientes. Entonces no tengo, digamos, una información de que cuál fue la prueba que el juez no valoró de manera suficiente para tomar la decisión, pero sí creo que aquí eventualmente no se está identificando la peligrosidad de esta banda, y esto pues es un poco frustrante. Estos son personas, la policía lleva trabajando en esto más de un año, 8 investigadores dedicados exclusivamente a este caso, y obviamente pues yo les he pedido que no se caiga la moral, hay que seguir trabajando para desarticular estas bandas y para lograr que queden en la cárcel. Y repito una cosa, Néstor, esto es hurto violento, atraco violento, no estamos hablando de casos donde a una persona dejó el celular o dejó un reloj en una mesa y se fue, no, esto es hurto violento, que utilizan armas de fuego, que ponen en peligro la vida de personas y que es una prioridad para nosotros desarticular ese tipo de bandas, y por eso pues nos frustra esta decisión, pero pues somos respetuosos y esperamos que en la apelación, que es el canal institucional que existe para buscar que se revierta la decisión, se reconsidere, el juez que reciba este caso y revise el caso tome la decisión de devolverlos eventualmente para que queden privados de la libertad. Sí, alcalde, lamentablemente este no es el primer hecho similar. Ya en otras oportunidades los jueces, de manera inexplicable para la sociedad, tienen sus motivos, pero dejan libres a personas que son evidentemente un peligro para todos. Y se ha hablado en otras oportunidades de la posibilidad de trabajar con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Disciplina Judicial, para que haya un trabajo mucho más cercano de las autoridades del Ejecutivo con los jueces, para que se entienda el contexto de la forma en la que delinquen este tipo de bandas dedicadas a hurtos violentos, con homicidios, amenazas de homicidios de por medio y otro tipo de crímenes. En este momento, con esta coyuntura, ese escenario se abre. ¿Es posible que se tenga un diálogo más cercano con la rama judicial para buscar mitigar estas posibilidades que siempre están sobre la mesa, porque al final los jueces son autónomos? Ricardo, nosotros hemos venido trabajando desde que llegamos con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Corte Suprema de Justicia, y pues yo inclusive les planteé a ellos: miren, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones, vamos a utilizar los canales institucionales cuando consideremos que hay lugar a eventualmente pedir que se reconsidere una decisión, y es lo que estamos apoyando en este caso en lo que ha presentado la Fiscalía. Pero creo que sí vale la pena sentarnos nuevamente, abrir un espacio donde abramos el diálogo para identificar, como me lo preguntaba también Néstor, qué en el proceso eventualmente llevó tal vez al juez a tomar esta decisión y cómo corregir cosas. No hay aquí un cuestionamiento al proceso, por ejemplo, que llevó a cabo la policía, porque el juez que autorizó las capturas revisó y determinó que pues había argumentos para las capturas. No hay por parte de este juez también un cuestionamiento al procedimiento policial, porque las personas siguen vinculadas. O sea, no dijo el juez: no, usted no demostró que tienen algún vínculo con los hechos y por ende no tienen razón para estar vinculadas al caso. No, dijo siguen vinculadas, pero consideramos que no son de riesgo para la sociedad. Entonces, sí dictó, digamos, una medida de legalizar las capturas. Pero, alcalde, perdóneme, ¿ustedes no tenían videos de la manera como esta banda estaba atracando a la gente? Claro, todo eso se presentó, todos los videos que conoce la opinión pública, porque inclusive muchos estaban inclusive en redes sociales, porque se conocen. Pero, alcalde, no es que usted y yo seamos más inteligentes. Alguna información debe tener el juez para decidir que esta gente no representa un peligro para la sociedad. Pues a ver, Néstor, por ejemplo, puede surgir el hecho de que consideren que quien recibe el reloj robado para comercializarlo
no tiene la misma responsabilidad eventualmente que quien atraca o quien perfila. Aquí, digamos, se les endilga concierto para delinquir. Yo creo que sí hay argumentos que demuestran que hay un concierto para delinquir, que quien recibe el reloj prácticamente, digamos, hace parte integral de la cadena delincuencial y busca que le consigan un reloj de ese estilo para poderlo vender, y sabe a ciencia cierta que es un reloj que surge de un atraco, de un perfilamiento que hacen una víctima. No es que le llegue, digamos, pues es que quien compra el reloj entonces, está poniendo la plata para financiar esa inseguridad, además. Por una parte, digamos, estamos hablando del que hace, el que recibe el reloj para comercializarlo, para vendérselo a alguien, ¿no? Es el que compra un reloj eventualmente de una marca reconocida y lo compra en un sitio donde de pronto no se sabe que eventualmente sea un distribuidor autorizado, o eventualmente a un precio menor que el normal del mercado, pues seguramente está teniendo indicios de que está comprando algo robado. Ese es un actor, que ese es un poco parecido, digo yo, al que va y compra un espejo robado y dice, sí, a mí me robaron el espejo del carro, yo voy y compro un espejo robado. Ese es un actor, pero aquí estamos hablando no de ese, sino del que recibe el reloj y lo comercializa. Aquí había indicios, por ejemplo, de que 2 joyerías del centro de Bogotá recibían de esos relojes y los comercializaban, 2 joyerías en el centro de Bogotá, y era obviamente con conocimiento de que eran relojes que surgían de una operación criminal donde ponían en riesgo a las víctimas con armas de fuego. Entonces yo sí creo que esas personas que comercializan, que le compran a estos ladrones para luego comercializar el reloj, son conscientes de esa operación criminal y hacen parte de ella, y deben ser considerados como tal parte de ese concierto para delinquir, porque si no vamos detrás de todos los eslabones de esa cadena delincuencial, eventualmente ese actor que comercializa el reloj, pues sí, le capturaron a los atracadores hoy, mañana consigue otro atracador y le dice, necesito que me consiga un reloj de estas características, y sigue la operación criminal. Hay que desarticularlos a todos, y la investigación que consideramos nosotros hizo la policía con la fiscalía demostraba esa participación activa de todos esos actores. Ahora, los liberados, alcalde, perdóneme, no solo son los que recibían los relojes robados, sino son los mismos ladrones los que atracaban a la gente, los zampones. Algunos, sí, exactamente. Algunos de los que fueron liberados también participaron en las acciones, ya con poniendo en riesgo a las víctimas. Entonces, pues a mí sí me preocupa esta decisión, me preocupa, y por eso pues hacemos el llamado y hacemos el pronunciamiento apoyando la petición que hace la misma Fiscalía General de la Nación en el caso de que se reconsidere. Tenemos que lograr que este tipo de bandas que utilizan esos métodos para robar, particularmente, no solamente estas, pero estas que ponen en peligro la vida de la gente, pues sí reciban el castigo que se merecen, y que reciban el castigo en el marco de la ley y lleguen a estar en la cárcel eventualmente, porque si no, una persona de estas, le cuento, uno de los capturados, por ejemplo, le decía a los policías en el momento de la captura, a mí esta captura no importa, pronto me liberarán y seguiré robando. Porque entonces, saben hacerle la trampa. Y tenía razón. Si ese es el mensaje que reciben eventualmente los delincuentes, pues es un pésimo mensaje, y también es un pésimo mensaje para la policía. Y hay que decir que por eso el Consejo de Disciplina Judicial le abre investigación al juez. Juez 74 de Garantías de Bogotá. No tiene, perdón, justificación alguna, respetuosamente, porque además, si convalida las pruebas que entrega la policía, no tiene ningún sentido que el señor considere que no son un peligro para la sociedad. El que dijo, alcalde, sonriendo, mirando a la cámara, dentro de poquito voy a quedar libre, tenía razón, ¿no? Pues espero que no, espero que se revierta esta decisión, termine en la cárcel y logremos sacar definitivamente esta banda delincuencial de las calles de Bogotá y de las calles del país, porque no solamente operaban en Bogotá, hay que decirlo. Sí, digo porque me parece que este es el ejemplo perfecto. Ellos delinquen sabiendo que un juez, con el garantismo que se nos metió en el ADN, sabiendo que un juez los va a dejar en libertad por la razón que sea. Esta película, alcalde, yo la he contado muchas veces. Un juez lo capturan autoridades en Bogotá, y esta entrevista, se lo digo respetuosamente, la he hecho muchas veces. El alcalde de Bogotá, el alcalde de Medellín, el alcalde de Barranquilla protestan por decisiones de la justicia. Y esto sigue pasando, y va a seguir pasando, me da la impresión, alcalde. No, pues yo espero que no, porque es que, digamos, para poder ser efectivos en recuperar la seguridad en Bogotá, necesitamos que las bandas que actúan en la ciudad y en varias ciudades, y que particularmente actúan de manera violenta como esta, pues queden por fuera, digamos así, del escenario donde pueden actuar. Y decisiones como esta, con lo que conocemos,
pues llevan a que esas bandas puedan seguir operando algunos de sus miembros. Yo entiendo, Néstor, que a veces ha ocurrido, y por eso lo hablé con la con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Corte Suprema de Justicia, a veces se cometen errores en los procedimientos policiales de captura, por ejemplo, y los jueces lo expresan así y liberan. Y hay que respetar eso, porque pues eventualmente sí tenemos un sistema que tiene que garantizar los derechos de las personas eventualmente claro, para que se cumplan los procedimientos. Pero lo que conozco en este caso es que no se trata de eso. Aquí no habría habido un error en el procedimiento, sino que en la valoración probatoria considera el juez que no hay argumentos para demostrar que son un peligro para la sociedad quienes quedaron. Alcalde, pero fíjese, y quienes siguen vinculados al caso. Estas personas siguen vinculadas al caso. El juez no dijo no tienen nada que ver, salen desvinculadas, no, siguen vinculadas, pero no tomo medida de aseguramiento con detención en establecimiento carcelario, sino que los dejo en libertad. Eso nos preocupa mucho. No, calcule el daño que pueden hacer mientras revocan esa decisión, mientras surte efecto, si eso pasa, la apelación. Pero hablando de los errores, alcalde, la Fiscalía tiene que probar la peligrosidad de estos delincuentes. Y mientras estamos teniendo esta conversación, escribe una fiscal lo siguiente, y se lo quiero compartir para conocer su apreciación. Dice: muchas veces los fiscales fallamos al argumentar, pero a veces la evidencia supera cualquier argumento. Usted, alcalde, que vio los videos, que conoce todas las evidencias en contra de esta banda de los relojeros, ¿coincide en que las evidencias superaban tal vez la propia argumentación de la Fiscalía? Pues es posible, no sé en este caso, digamos, cómo fue la presentación exacta del fiscal del caso, pero los elementos probatorios que conocimos ya después de la audiencia, pues son contundentes. Conocíamos algunos antes porque eran de conocimiento público. Son contundentes. Por ejemplo, en este caso hubo 3 hurtos que ocurrieron en el Carnaval de Barranquilla, en Barranquilla. La Policía Metropolitana estaba haciendo los seguimientos, llegó hasta allá, identificó cómo estas personas se desplazaban de Barranquilla a Cartagena, lo siguió. La operación, digamos, es muy completa, identificó el rol de cada uno de los miembros, cómo cada uno de los miembros hacía parte, digamos, de esa cadena. Entonces, para nosotros sí los elementos probatorios que fueron recabados por la policía y por la fiscalía eran contundentes, y son contundentes. Yo por eso espero que en ese proceso, que es el canal institucional que existe, y es que, por ejemplo, la fiscalía presente ese recurso, pues se revise la decisión y se cambie, digamos, esa decisión de dejarlos en libertad. Yo espero que eso suceda y seré respetuoso a la decisión que ocurra, pero quiero mandar un mensaje también. Aquí la policía no se va a dejar eventualmente desmoralizar, vamos a seguir trabajando. Ayer hablé con el general Cristancho, estuvimos reunidos largo y con todo su equipo. Tenemos otros casos que están priorizados también de bandas que operan en Bogotá y que cometen hurtos violentos, y que estamos trabajando para que ojalá se puedan producir resultados en los próximos días. Tenemos que seguir dándole, para garantizar que esta ciudad recupera la seguridad, porque pues un caso de estos que lamentamos y que respetamos la decisión y que esperamos que se revierta, no nos puede llevar a frenar el esfuerzo que está haciendo la policía. De acuerdo. Alcalde, una pregunta final, ya que estamos hablando de temas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en ese barrio San Bernardo? Me dijo algún periodista ayer que se había convertido en el nuevo Bronx. Ese barrio San Bernardo, en donde hay una disputa de bandas dedicadas al microtráfico. Se están atacando, están matándose entre ellos, los venecos, los costeños, y están poniendo bombas, y la gente está saliendo despavorida del San Bernardo. ¿Qué está pasando? Varias reflexiones, Néstor, ahí. Efectivamente, digamos, lo que está pasando es una evolución de una situación que viene de varios años. Allí llegó parte de lo que ocurría en el Bronx. En el Bronx, usted recuerda, no se podía entrar. Y eso no nos va a pasar aquí. Aquí entramos y vamos a seguir entrando. Aquí ayer estuvo presente la Secretaría de Integración Social, por ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, obviamente con la policía. Y la policía tiene un esfuerzo que en ese solo cuadrante tiene permanentemente 45 policías. Vamos a revisar cómo fortalecer ese operativo. En los últimos 14 meses se han capturado 650 personas allí, para que usted se haga una idea, en ese cuadrante. 37 de esas personas han sido vinculadas directamente a esas bandas que usted menciona. Ha habido 109 allanamientos, más de tal vez 55.000, 57.000 dosis de droga incautadas. Pero si usted me pregunta, ¿es suficiente lo que se ha hecho? No, pues lo que evidencia los hechos que hemos visto en los últimos días, no es suficiente lo que se ha hecho ahí, tenemos que hacer más. Y por eso la instrucción a la policía y al trabajo que se hace coordinado con Secretaría de Seguridad es revisar cómo podemos ajustar el operativo, que sea un operativo que no sea solamente policial, sino integral,
y trabajar para que se lleve ante la justicia pronto no solamente los elementos policial, que permitan capturar. ¿Quiere decir usted está pensando la militarización de San Bernardo? No, digamos, a ver, dos cosas. Cuando digo no solamente policial, me refiero a que se requiere una intervención integral. Digamos, ahí tiene que entrar, por ejemplo, hay un problema de presencia de bandas delincuenciales, hay un problema de presencia de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas allí en este territorio, entonces ahí tiene que entrar integración social, Secretaría de Salud también. Cuando me refiero a que no puede ser solamente policial, me refiero a sí, tiene que ser integral de todos, no solamente llegar con policía, sacar, porque eso se traslada para otro lado. Entonces tenemos que llegar integralmente. Pero cuando usted menciona lo de las fuerzas, eventualmente el ejército, a mí me parecería positivo. Yo desde hace un año dije, en algunos lugares de Bogotá es bueno que combinemos un trabajo, no para que entre a hacer una acción policial, porque no le corresponde al ejército, y a suplir eventualmente lo que debe hacer la policía, pero sí un acompañamiento de vigilancia, por ejemplo, para reducir la presión y la carga que tiene la policía en zonas como estas. Aquí estamos, esa zona, digamos, la tercera con décima, estamos a menos de 3 cuadras del batallón Guardia Presidencial. Entonces yo sí creo que sería bueno que el batallón Guardia Presidencial y el ejército hiciera rondas y recorridos que permitieran reducir el espacio donde tiene que estar presente y enfocada la policía para perseguir a las bandas. Entonces, a mí me parecería positivo eso y estamos de acuerdo con que ocurra. Vale, es el alcalde Carlos Fernando Galán, esta mañana hablando sobre temas de seguridad, sobre capturas y sobre liberaciones de delincuentes. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz jueves. Gracias a ustedes. Carlos Fernando Galán. 10 meses de investigación tirados a la caneca. 10 meses duró la policía detrás de la banda de Ricardo, los Rolex. Yo entiendo 10 de los detenidos. Entiendo el 9 en libertad. Entiendo el desconsuelo, pero no hay que ser fatalistas. El juez los dejó en libertad. Sí. Que me parece el colmo, estoy de acuerdo con usted. Sí. Pero siguen vinculados a la investigación. Vaya, búsquelos. Pero ¿quién los captura, Néstor? Búsquelos y el daño que hacen mientras se revierte esa decisión, haga el cálculo, si se pudiera hacer, de cuántos robos más o cuántas personas su vida va a estar en riesgo, Néstor, porque es que no salían con girasoles, salían con armas de fuego a intimidar a la gente. El alcalde nos ponía el caso de una muchacha aquí en Bogotá, en Cedritos. Sé que ya se deben estar muertos. ¿Quién los encuentra? Padre, deben estar muertos de la risa porque saben que esta batalla la ganaron ellos. Quiero decir, todavía hay herramientas. Confío en que haya inteligencia, confío en que si son culpables los volverán a capturar. Es cierto, estoy pensando con el deseo. Sí. Y es cierto que a mí no me gusta, a nadie le gusta la decisión de que son el mensaje para la sociedad es muy duro. El desgaste de la justicia, el desgaste, la inversión de recursos humanos y económicos durante un año para desmantelar una banda y que el juez los deje en libertad después de la captura es muy frustrante para quienes están detrás de estos delincuentes. Y a veces ahora hay que preguntar si el juez si la fiscalía hizo bien la tarea, ¿no? Estamos asumiendo que el juez la hizo mal, pero mire, todo Héctor, indica que sí, digamos, Héctor, y la declaración del alcalde indica que sí. Usted ve todos estos videos que puede ver la gente que está conectada, que demuestran cómo asaltan, cómo siguen a las víctimas, cómo operan entre ellos. Y esto parece, pues, por lo menos lo que llaman ustedes los penalistas, un indicio, ¿cierto? Y lo sueltan porque consideran que no son ellos un peligro para la sociedad. Tampoco es que esto no tiene ninguna clase de defensa. Simplemente... No, de acuerdo, pero puede haber sido como la fiscal que le escribía a María Camila, que decía, sí, a veces nosotros quedamos cortos en argumentos o argumentamos relativamente mal, pero hay unas evidencias. A mí me parece que en estos casos, Néstor, debería haber una especie de abogado de las víctimas, que no lo hay. Pues claro, las víctimas se pueden constituir en parte, pero normalmente una persona que es víctima de un delito de hurto no lo hace, pues no se convierte en víctima, no se hace reconocer como víctima, pues porque eso significa un proceso largo y la gente normalmente no tiene confianza en que por ahí recupere su bien. Por eso existe la figura de oficio, la fiscalía actúa de oficio. Pero la fiscalía de oficio es bueno, sí, la fiscalía actúa de oficio, pero el abogado de oficio existe para el victimario y no para las víctimas. Yo siempre he pensado que las alcaldías, y en el caso de la alcaldía de Bogotá, que es una alcaldía institucionalmente fuerte, debería tener un servicio de abogado para las víctimas, así como la Defensoría del Pueblo la tiene para los victimarios, que es decirle a las personas, mire, usted no tiene que ir a pagarle a un abogado, usted no tiene ni siquiera que ir a poner el denuncio, venga,
ponga el denuncio con nosotros, denos un poder a un conjunto de abogados que nosotros tenemos, y la alcaldía puede estar en la persecución, ayudar a la persecución de estos delitos, Héctor, en la vía judicial. Héctor, eso es lo que yo creo. A esto hay que buscarle un remedio, Héctor, Néstor, porque como usted dice, es un cuento repetido. Pero yo sé, Héctor, que a usted no le gusta que uno se meta con sus amigos, digo sus amigos en buen sentido, jueces, ¿cierto? Pero esto hay que meterle un poquito de dos dedos de frente, sentido común, de que el garantismo en Colombia no es para los victimarios, no es para los delincuentes. Es para las víctimas también. Porque pero aquí, ahí sí no podemos estar de acuerdo, Néstor, porque la garantía el para garantismo todos. Pues es... Claro, la garantía por eso, es para todos, por supuesto. A ver, pero Héctor, ¿usted cree que tiene sentido decirle a la sociedad, estos señores están en libertad porque un juez de Colombia decidió que no representaban un peligro para la sociedad? Pues por supuesto que esto causa una indignación y deslegitima ese garantismo. Pero no es por garantismo, un ladrón con revólver no es un peligro para la sociedad. ¿Quién no es, Néstor? Es que es la indignación. No es por garantismo, es que aquí puede haber ocurrido, un error de parte del juez y lo está investigando el Consejo Superior de la Judicatura, pero eso no quiere decir que haya que sacrificar las garantías judiciales de las personas. Si el juez actuó mal, pues hay que sancionar al juez, hay que corregir la decisión del juez. En fin, para todo eso hay remedios en el proceso judicial, pero usted sabe que usted y yo no nos podemos poner de acuerdo en el ámbito de las garantías judiciales, en el que yo sí ahí soy muy terco. 7 es a todos los obstinadamente terco, inexplicablemente terco. 7 de la mañana, 21 minutos. Perdóneme, Luis Ernesto, que María Consuelo me estaba levantando la mano. Es que la desmoralización no es solamente para las autoridades, sino para la sociedad, Néstor. Y yo sí creo que ojalá se reconsidere esta apelación que ha pedido la Fiscalía con un caso además ejemplarizante, porque es que no solamente hay una gran congestión judicial, o sea, cuando uno pide como víctima de un hurto, cuando uno pide como víctima de cualquier delito en Bogotá, uno llega ya con la desesperanza de que los juzgados, la fiscalía, los investigadores están llenos de casos. Entonces uno ya arranca como, ¿será que sí vale la pena que yo me ponga en todo este papeleo si no va a pasar nada? Y si logran pasar la meta de que la investigación llegue, de que los capturen, el mensaje es una cachetada para los que lograron llegar hasta allá, porque es que van para afuera y sencillamente aquí nadie los vuelve a coger, porque explícame si lo van a coger por segunda vez. Me escribe una oyente que fue víctima de estos señores. Yo creo, Héctor, que este mensaje es para usted, porque usted preguntó, ¿y por qué no hay denuncias de las víctimas? Y me escribe una víctima de estos relojeros y me dice, no hay denuncias de las víctimas porque nos da susto que pase lo que está pasando. Entonces yo fui víctima y denuncié. Y hoy en día estoy... ¿Usted la robaron, María Consuelo? ¿Hace cuánto? Hace 2 años. ¿Y la robaron en y una recientemente nuevamente. Y entonces lo que le digo es, y yo instauré absolutamente todas las denuncias, tuve la mejor receptividad de las autoridades de policía, pero imagínese el desconsuelo para mí, que veo que estos eran posiblemente los mismos que me robaron a mí y ya están fuera en vez de poder avanzar en la investigación. O sea, es realmente muy desmoralizante. Las víctimas no denuncian. El testimonio de María Consuelo y de la oyente la señora que me está escribiendo, pues no denuncian porque saben que estos señores vuelven a quedar en libertad. Pero por eso es que le estoy diciendo, Néstor, se volverían objetivos de estos delincuentes. Por eso es que le estoy diciendo, Néstor, que una idea que ha rodado por ahí varias veces, pero nunca ningún alcalde lo ha hecho, es que la alcaldía haga una especie de defensoría de las víctimas y que esta señora que le dice a usted que no denuncia porque le da temor de lo que está pasando, pueda tener el acompañamiento y la representación de la alcaldía. Ella no tiene, en la idea que yo le estoy desarrollando, ella no tendría que hacer nada distinto de contarle a la alcaldía y darle un poder a un abogado de la alcaldía para que ese abogado de la alcaldía represente también el interés de María Consuelo y el de centenares de víctimas y, entre otras cosas, le permite acopiar información que la Secretaría de Seguridad del Distrito podría utilizar para planear operativos policiales, etcétera. Alguien tiene que representar a las víctimas en estos procesos.
Y les tengo una mala noticia, eso tampoco serviría. A todos los que en Bogotá hemos sido víctimas de hurto, nos han robado, les tenemos que decir algo muy, muy impopular y desesperanzador. Y es que esto no va a cambiar, no va a mejorar. Esta historia que hemos escuchado, que escuchamos esta mañana y que hemos escuchado, creo, decenas de veces en las últimas mañanas en distintas ciudades del país, no tiene solución con el sistema actual. ¿Por qué? Primero, porque las cárceles están abarrotadas y por eso los jueces son relativamente cuidadosos en a quién le dictan medida preventiva y privativa de la libertad, pues porque no tienen cupo, porque las URIs están repletas. Entonces, sin cárceles, eso va a estar difícil. Ernesto, Segundo, no, pero esto no, a estos de los... Permítame, Néstor. Banda, no los sin cárceles, primero, pero es que tiene que evaluar absolutamente todo lo que está aquí fallando para que esto se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Y a todos los que estamos indignados, pues lamentablemente no hay una solución hasta que no haya una reforma estructural. ¿A qué? Primero, el sistema penal actual básicamente es un incentivo para que si usted roba una mínima cuantía, pues no pasó nada. Entonces el policía dice, ¿yo para qué me voy a ir a hacer fila para lo quemado? Aquí cogía al señor Néstor Morales que se robó un celular que vale $1.000.000. No, eso no está por encima de la cuantía, entonces yo me voy todo el día para lo quemado, pierdo el turno estos relojes y después no logro nada. Entonces mejor lo dejo en libertad, le hago una anotación. Luis Ernesto, hay una mafia gigante, lo que nos dice el alcalde es, hay vendedores de relojes, joyerías vinculadas. Claro, pero mafia gigante alrededor de muchos centenares de millones de pesos. Entonces, además una de las razones del juez, Néstor, recuerde, es que los señores supuestamente no tenían antecedentes. ¿Sabe por qué no tienen antecedentes? Porque todas las veces que los han capturado, porque le aseguro que no es la primera vez que los cogen, los dejan ir y los dejan ir sin un proceso de judicialización porque o es una mínima cuantía o no tienen las pruebas o al policía le da pereza hacer la fila en palo quemado. Es que tenemos un sistema absolutamente fallido. Y entonces, el último eslabón de la cadena es el juez que dice, no tengo antecedentes, no tengo cupo en las cárceles, ¿qué hago con estos tipos? ¿Los dejo ir? Pues seguimos así, mientras no tengamos más cárceles, un sistema judicial y penal que permita que los hurtos por mínima cuantía tengan penas más recortadas y no esperemos a que tenga que ser el peor delincuente de la historia para poderlo meter en la cárcel. Pero yo les digo, yo estuve hace 3 semanas haciendo la fila en Palo Quemado, nuevamente amplié la denuncia. O sea, lo que les quiero decir es, si con todo y el desánimo con el que uno arranca este proceso, y además de la frustración de que fue víctima de un robo, si además de todo, en las instancias en que están más adelantados los procesos, pues sencillamente nos desinflan con dejarlos libres, pues ahí sí es verdad. ¿A usted le robaron, María Consuelo, un Rolex? No, algunas cosas personales, sí. Que fue el robo en la 110 y pico, en Bogotá, ya me acuerdo, hace 3 años. 7 de la mañana, 28 minutos. Néstor, para quien quiera opinar sobre la decisión de un juez que pues entiendo la polémica, la indignación, dejó en libertad por considerar que no eran un peligro a estos delincuentes capturados hace apenas ladrones que roban con revólver, pero no son peligro. No entiendo. 7:28, Aurelio. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, señor. ¿Y la fiscalía qué, Néstor? La fiscalía apeló. La fiscalía presentó los videos. Si la fiscalía no lleva unas pruebas contundentes. Aurelio, detrás de esto hay fiscalía, policía, videos, autoridades civiles. Pero si la fiscalía no lleva un caso consolidado, con pruebas, con evidencias contundentes, no solo con indicios, pues bueno, ya al juez le queda más difícil, pero a mí ya se me ocurre que el juez va a terminar diciendo, oiga, señores, y porque además, Néstor, si mal no me acuerdo, cuando Claudia López, esto puede ayudarnos Luis Ernesto, yo creo que Claudia López se quejaba un poco del tema de la construcción de los casos por parte de la Fiscalía. Es que la Fiscalía juega el papel de parte acusatoria. Sí. Si esa parte acusatoria no es sólida, no está aquí hay detrás pues de por esto ahí se va todo el 10 meses de investigación, un trabajo arduo de los investigadores. No es que se le ocurrió a la Fiscalía capturar a los pero es que a mí sí me cuesta trabajo creer. A mí sí me cuesta trabajo, Néstor, creer que usted llega con unas evidencias y resulta que le dan la libertad. A mí sí me cuesta trabajo, yo creo que hay que revisar todo el proceso, porque fíjese que algo que se dice, es una banda, los rolexeros o los relojeros. No sé cómo es que se llama, los relojeros. Bueno, y dice la noticia criminal, pero resulta que no se pudo individualizar, sino que era como un grupo, pero al final de cuentas no se podía decir, bueno, que el señor Aurelio que es ahí, con ese no se pudo individualizar. Entonces aquí hay un trabajo que pues no sé si los 10 meses
pues no fueron suficientes, pero aquí hay un hecho que a mí me llamó la atención, es que cuando dice, no se pudo individualizar a cada uno de los miembros de la banda. ¿Qué pasó con la Fiscalía? La Comisión de Disciplina Judicial que maneja estos temas disciplinarios está anunciando investigación contra este juez. En 30 segundos, una de las víctimas de estos relojeros en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Y me escribe otra oyente, me dice, mi hermana fue asaltada, los cogieron, presentó testimonio, los tipos fueron puestos en libertad. Y antes de salir del juzgado, se acercaron a ella para decirle, yo sé dónde vives tú. Y obviamente esa es la capacidad que ellos tienen de intimidación. Y tienen abogados de oficio y saben las direcciones de donde viven los denunciantes. Con la víctima esta mañana, 7:31, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, estamos con una de las víctimas de esta peligrosa banda de los relojeros cuyos integrantes quedaron en libertad por decisión de un juez de control de garantías. Hay preocupación no solo de esta joven, indignación, sino también de las otras víctimas de este proceso y no entienden por qué quedaron en libertad, siendo que ellos aseguran que hay muchas pruebas contundentes, videos y las denuncias que se pusieron ante las autoridades. Una de estas víctimas se encuentra aquí con nosotros, queremos preguntarle qué fue lo que le ocurrió ese día. Bueno, pues yo estaba con unos amigos en la 93, pedimos un Uber como de costumbre, era como las 5:40 de la tarde, era bien temprano. Al momento de bajarnos del Uber nos encañonan, nos disparan, la bala me alcanza, digamos que a dar a mí me alcanza a hacer herida la bala, y ahí sí proceden a quitarnos las pertenencias, el reloj, los celulares, todo. Y ahí pues arrancan y se van. Nosotros ponemos el denuncio correspondiente ante las autoridades, empiezan digamos que todo el proceso de investigación, hago el reconocimiento facial. Con eso digamos que logran tener la orden de captura y hacer la captura, y ayer me entero que el juez de garantías decidió que no son un peligro para la sociedad. Sí. Pero entonces ese día que fue, me dice usted, en noviembre del año pasado, la abordan a usted, le disparan, ¿logra identificarlos, los ve? ¿Son los mismos tipos que dejaron en libertad? Sí, claro, mira, yo tuve, o sea, el que disparó lo tuve, digamos, a la misma distancia que estamos tú y yo, que es menos de 1 metro, entonces yo le pude ver la cara perfectamente, al que iba manejando la moto también le alcancé a ver la cara. Nos dijeron que eran 2 motos y 2 carros siguiéndonos, y pues fue un recorrido de 40 minutos, entonces te imaginarás mi sorpresa al saber que durante 40 minutos estuvieron siguiéndome 2 motos y 2 carros. En el reconocimiento como de caras y eso, pues sí, son los mismos, y ayer que vi, digamos, la noticia, sí, exactamente los mismos, o sea, los que dejaron en libertad son los mismos que robaron y me dispararon. Además hay pruebas, hay fotografías, hay videos del sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué cree usted que eso no fue tenido en cuenta, o con esas pruebas, por qué los dejan en libertad? Pues eso mismo me pregunto yo, porque entonces si ya no es suficiente mostrar pruebas, o sea, hay pruebas, hay fotos, hay videos, hay cámaras de seguridad, o sea, las cámaras de seguridad de las calles desde la 93 hasta digamos que el fin del recorrido muestran cómo nos siguieron, cómo nos disparan, cómo nos roban, y si eso ya no es suficiente, entonces no entiendo qué esperan, o sea, o qué necesitan para no dejarlos en libertad. Claro, dice la juez o el juez que no son un peligro para la sociedad. Y que no se demostró que ellos hubieran concertado en esos delitos, pero desde que vinieron siguiéndola 40 minutos y cuadraron todos los roles porque sabían que lo que tenían que hacer, ahí se da un concierto para delinquir, todos sabían lo que estaban haciendo, eso es lo que dice el juez. Pues yo también quedo muy sorprendida con esa decisión, pues no entiendo entonces para la persona que dice que no es un peligro para la sociedad, él o ella que considera que es un peligro para la sociedad, si no es alguien que pues literalmente atenta contra la vida de un ciudadano. Evidentemente ellos prefieren robarle a un muerto porque estaban dispuestos a matar antes de robar, y pues
o sea, quedó súper sorprendida. Y además, usted tenía, digamos, cierto temor, pero sabía que estaban las autoridades trabajando. Ahora con la libertad usted va a tener más temor de salir. ¿Qué va a pasar? Porque siempre hay angustia y preocupación, no solo por parte suya, sino de las otras personas víctimas. Pues mira, durante todo el proceso de investigación, obviamente sí estuve muy nerviosa y muy ansiosa. Digamos que tuve mucho acompañamiento por parte de la policía, estuvieron muy pendientes. Y cuando me avisaron que ya habían hecho la captura, digamos que pues me volvió un poquito el alma al cuerpo y descansé, pero pues si los dejan en libertad entonces no sirve de nada el proceso y el trabajo que hace la policía, porque entonces deciden que no son un peligro para la sociedad. Sí. Néstor, mire la posición que tiene no solo esta joven víctima de esta banda de los relojeros, le hurtaron su reloj, lo que le ocurrió, le dispararon, sino también la preocupación de otras víctimas que decidieron poner la cara, decidieron denunciar ante las autoridades y que ahora se encuentran con esta sorpresa que estos delincuentes quedaron en libertad. En el departamento del Cauca está viviendo uno de los amaneceres más violentos por culpa de los ataques de disidentes de las FARC, que han golpeado en las últimas horas 10 municipios. En menos de 12 horas van ataques con explosivos que dejan 81 heridos y soldados muertos, con unas imágenes terribles que pueden ver quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube o en la plataforma Enditu. Con la excusa de que es el aniversario de la muerte de Tiro Fijo, que lo fue ayer, estos disidentes, los de Iván Mordisco, atacaron en Santander de Quilichao, en Toribío, en Corinto, en Caldono, en Caloto, en Piendamó, en El Patía. La situación más crítica se registra allí en Piendamó, en donde hicieron estallar una motocicleta bomba con el saldo terrible de 73 personas heridas. De ellos hay 20 graves que fueron trasladados a Popayán. Más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que ha recopilado contra Nicolás Petro, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso que entre las pruebas que espera que le sean avaladas para el juicio está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja Laura Ojeda. Del allanamiento y registro y que se incautara la suma de los 24.900.000 pesos, se trataba también de una costumbre que tenía el señor procesado de guardar dinero en efectivo en su casa de habitación. La Fiscalía le pisa los talones a Carlos Ramón González, poderoso dirigente político que tuvo papel protagónico durante la primera etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro. González, exguerrillero del M-19 y uno de los creadores de la Alianza Verde, y quien hasta hace pocos meses fue secretario general de la Presidencia y luego director nacional de inteligencia, dos de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro, está contra las cuerdas por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ordenó una serie de pruebas para determinar si imputa o no cargos contra Carlos Ramón González, quien según Olmedo López habría sido quien ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos más en cash al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente a cambio de su apoyo en el Congreso a las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese dinero habría sido pagado con dineros provenientes del famoso contrato para la compra de los carrotanques de La Guajira, que se firmó de manera fraudulenta y direccionada por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo. Fue el Ministerio de Salud, el de Guillermo Alfonso Jaramillo, el que finalmente denunció penalmente a Audifarma por el delito de acaparamiento de medicamentos. Ahora, hay una pregunta sin respuesta. Si Audifarma no es el único dispensario de medicinas en Colombia, si no solo hay filas en Audifarma, si la escasez o los problemas de medicamentos también se están viviendo en otras droguerías como Cruz Verde, Disfarma y otros, ¿por qué la denuncia de acaparamiento del gobierno es solo contra Audifarma? Es que es innegable que ese gestor en particular amanece convertido en el gran enemigo público. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 40 minutos. Oye, a mí la verdad no me gusta aburrirme, lo confieso.
Siempre he sido inquieto con la mente y creo que vivo con ella encendida. Busco algo que decir, algo que leer, algo que hacer, porque me apasiona la vida y me cuesta quedarme quieto. Pero últimamente me he estado preguntando si tanta prisa, tanto estímulo, tanta ocupación no me ha robado algo esencial, el espacio interior donde nacen las grandes preguntas. Leí hace poco una frase de Arthur Brooke, un profesor de Harvard y experto en felicidad, que me dio ahí en el punto. Él decía, abro comillas, cuando tu mente divaga, cuando te aburres, es cuando te planteas las grandes preguntas. Eso me tocó. Porque es verdad, en esos momentos esos momentos en los que no pasa nada, en los que no hay pantallas, en los que no hay tareas, en los que no hay planes brillantes, es cuando uno se encuentra con uno mismo. Y no siempre es cómodo ese encuentro. El aburrimiento te pone frente a lo que has evitado, tus dudas, tus miedos, tus búsquedas, pero también puede ser la puerta para reencontrarte con lo más profundo de ti, con lo más auténtico. Tal vez hoy nos hace falta más silencio y menos ruido, más pausa y menos estímulo, porque el exceso de información, de movimiento, a veces nos desconecta de lo esencial. No tener nada que hacer puede ser incómodo, pero también puede ser liberador. Por eso hoy quiero reivindicar el aburrimiento, no como desgano, sino como espacio fértil, como pausa necesaria. Cuando no estamos corriendo detrás de algo, podemos mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy siendo quien quiero ser? ¿Qué sentido tiene lo que hago cada día? No se trata de quedarnos quietos para siempre, se trata de entender que el aburrimiento puede ser una invitación a una vida más consciente. A veces en el vacío aparecen las mejores ideas, las decisiones más honestas, las rutas más claras. Así que si hoy te aburres un poco, no corras a llenarte de ruido. Tal vez es el momento perfecto para que tú te escuches a ti. Estás escuchando Blue Radio. En Suárez, que es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, cayó un dron cargado de explosivos sobre una casa muy cerquita del hospital del pueblo. Allí 5 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, los disidentes de Iván Mordisco, que por supuesto no tienen ninguna consideración. Son ataques originalmente contra la fuerza pública que está esta madrugada en plan de movilización. Todo este descontrol del gobierno, todo el desorden público, y el presidente de la República de ello no dice ni una sola palabra, dedicado a otros temas y ahora quejándose en Twitter porque dice que lo quieren censurar por una tutela que el Consejo de Estado admitió y que va a estudiar y que podría, como yo creo que debería pasar, acabar con las abusivas transmisiones de los consejos de ministros. Caída dramática en la natalidad, en su punto más bajo en los últimos 10 años, según el informe ayer del Departamento Nacional de Estadística DANE. Menos niños cada vez en el país, con 445.000 nacimientos registrados el año pasado, 250.000 por debajo de lo que se había proyectado y unos 57.000 menos que el año inmediatamente anterior, para una caída anual del 13% y un derrumbe de hasta el 40% frente a comienzos de este milenio, cuando nacían más de 700.000 niños por año en el país. Eso por no hablar de lo que sucedía hace 50 años, cuando las mujeres colombianas tenían en promedio 5 hijos. Ya tenemos las 7 de la mañana, 44 minutos. Momento para hablar de la Liga, para hablar de los clásicos. Unos complementando jornada, otros adelantados. Hablamos del partido de la fecha 17, un clásico adelantado que se jugó en Bogotá. Millonarios como local ante Independiente Santa Fe. Volvieron a verse las caras mucho antes de lo previsto. Y bien, fue victoria azul, 2-0.
Primero, salvando el puesto de David González. El técnico que está en la cuerda floja necesitaba de una victoria para mantenerse ratificado como entrenador del conjunto embajador. Y la consiguió en un partido que tuvo episodios concretos. Al minuto 29, una falta de extrema dureza, acción de juego brusco grave de Santiago Mosquera, jugador de Independiente Santa Fe, sobre Steven Vega, que valió para una roja directa. Allí acertó el árbitro José Ortiz. Lo más importante, la condición médica de Steven. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso, de lo agresivo del impacto, que daba la sensación incluso de que podría sufrir algún tipo de fractura expuesta, afortunadamente no fue así. Habla Millonarios de un primer dictamen médico: esguince de tobillo, el cuello del pie muy comprometido y seguramente una larga recuperación para Vega de una lesión menor. Ya en lo futbolístico llegaron los cambios y llegaron los jóvenes. Luis Marimón ingresó y al minuto 61 marcó su primer gol como futbolista profesional. La asistencia de Neisser Villarreal. Y al minuto 70 sería Kevin Palacios para poner el 2-0 final. La asistencia de Neisser Villarreal. ¿Y por qué hacemos hincapié en Neisser, en la figura de Colombia en el Sudamericano Sub-20, el goleador? Porque al minuto 76, en una acción aislada, Neisser se paró sobre el balón. Todo fue furia. Vino Hugo Rodallega a recriminarlo. Se calentaron todos en la cancha. Lo tomaron como una acción provocadora por parte de Villarreal, quien recibió la tarjeta amarilla por parte del central, el señor Ortiz. También ahí en la bronca, luego Ginás, luego Omar Fernández. Es decir, el partido se subió de temperatura. Inteligentemente, el técnico David González al minuto 80 sacó de la cancha a Neisser, a quien estaban cazando en el terreno de juego por esa acción. Lo cierto es que al final fue victoria azul y la tristeza para los Cardenales, que se fueron con las manos vacías. Y si de manos vacías hablamos, hay que referirnos a la Unión Magdalena, que en el Metropolitano, en Barranquilla, en el complemento de la fecha 10 de Clásicos, ganaba 1-0 con gol de Ricardo el Caballo Márquez al minuto 35. Aguantó, soportó, controló el equipo hoy de Alexis García, pero al minuto 83 apareció Teo. Llegó el perfume, Teófilo Gutiérrez, ante la asistencia del joven Jomier Guerrero. Qué bien juega este chico Guerrero en el Yuyu para filtrar el balón, y Teo, el experimentado, a conseguir el 1-1. Y en el tiempo extra, al 90+3, sería Steven Tití Rodríguez el encargado de emocionar a los aficionados tiburones. 2-1 ante la asistencia de Cariaco González. Jornada de fútbol en Colombia que se completó con otro partido de la fecha 4, aplazado. Alianza Valledupar 0, Fortaleza 0. Con ese marco de resultados, el líder sigue siendo Nacional con 21 puntos, segundo Medellín con 20, ahora Santa Fe es tercero con 19 unidades, cuarto en esa misma línea Junior con 19, quinto Millonarios, que ganó también con 19 puntos, sexto América con 18, séptimo Pasto con 17 y octavo el Tolima con 16 unidades. La liga no para. Hoy habrá partido adelantado de la fecha 16, 11 Caldas en Manizales recibirá a Llaneros, y de la fecha 18, el América de Cali enfrentará al Boyacá Chico. Hoy arranca Sudamericano Sub-17 de fútbol en Colombia. Serán Montería y Cartagena las sedes. Colombia debuta hoy en el estadio Jaraguay, en territorio cordobés, por la fecha 1 del Grupo A. Colombia se medirá a Chile. El partido será a las 7 de la noche y tendrá señal del Gol Caracol HD2 y a través de nuestra aplicación Ditu. Esta selección sub-17 que dirige Freddy Hurtado busca uno de los 7 cupos al Mundial de Qatar, que se jugará en el mes de noviembre. Por el grupo de Colombia, Perú recibirá a Paraguay y hoy descansará la selección de Argentina. Y en otro torneo continental, bien Colombia, en la Copa América de Futsal Femenina, Brasil, el anfitrión del certamen, vio como Colombia goleó 11-0 a Perú. El equipo nacional hoy buscará su paso a semifinales enfrentando a Argentina. Este partido será a la 1:30 de la tarde y usted también lo podrá ver en Gol Caracol HD2 y a través de
de Ditu, una selección que camina bien bajo el mando del profe Roberto Bruno. Colombia debutó ganando 2-1 ante Chile y con empate 2-2 frente a los uruguayos. Bueno, ya la goleada reseñada 11-0 frente a Perú, hoy se mide a Argentina. Y a esta hora, vuelta a Cataluña en acción, etapa 4, 188 kilómetros, será final en alto, premio de primera categoría. Por Colombia, Egan Bernal está en el top 10 de la carrera. Juan Ayuso, el español, es líder, mientras que Egan es décimo a 17 segundos y Nairo Quintana, de momento el del Movistar, ocupa la posición 23 a 47 segundos del liderato. La carrera la pueden ver también en Caracol HD2 y a través de Ditu, gratis. 7:49, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cuántas personas han cometido delitos peores y no están acá, están allá afuera? La defensa de Aneidi Barrera Rojas, conocida mejor como EPA Colombia, pidió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá aplicar la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Su abogado, Francisco Bernarte, argumentó que Barrera cumple con los requisitos para acceder a sus beneficios, entre ellos ser madre, cabeza de familia y tener una condena inferior a 8 años de prisión. Más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que ha recopilado contra Nicolás Petro, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso que entre las pruebas que espera que le sean avaladas para el juicio está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja, Laura Ojeda. Del allanamiento y registro y que se incautara la suma de los 24.900.000 pesos, se trataba también de una costumbre que tenía el señor procesado de guardar dinero en efectivo en su casa de habitación. En el departamento del Cauca está viviendo uno de los amaneceres más violentos por culpa de los ataques de disidentes de las FARC, que han golpeado en las últimas horas 10 municipios. En menos de 12 horas van ataques con explosivos que dejan 81 heridos y soldados muertos, con unas imágenes terribles que pueden ver quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube o en la plataforma en Ditu. Con la excusa de que es el aniversario de la muerte de Tiro Fijo, que lo fue ayer, estos disidentes, los de Iván Mordisco, atacaron en Santander de Quilichao, en Toribío, en Corinto, en Caldono, en Caloto, en Piendamó, en El Patía. La situación más crítica se registra allí en Piendamó, en donde hicieron estallar una motocicleta bomba con el saldo terrible de 73 personas heridas. De ellos hay 20 graves que fueron trasladados a Popayán. Les actualizamos la situación en el departamento del Cauca, en donde se presentó desde ayer esta insólita escalada terrorista que incluye explosiones de motocicletas bomba, ataque con drones en algunas regiones, en total casi 100 personas heridas, incluyendo la situación más grave que es en Piendamó, en donde hay 73 afectados, 20 de ellos heridos muy graves. Señor secretario de Gobierno en Cauca, Jorge Macías. Doctor Macías, buenos días. Muy buenos días, doctor Néstor. Un gusto saludarlo. Gracias. A usted y a toda la audiencia. Lamento que sean estas circunstancias. ¿Qué saben ustedes sobre el ataque terrorista o los ataques terroristas en 10 municipios diferentes del Cauca, doctor Macías? Bueno, primero que todo, pues ayer, el Cauca, 26 de marzo, nos despertamos con diferentes situaciones, hostigamientos en 4 o 5 municipios, como es Santander, Caldono, Toribío, Suárez. Estos hostigamientos afortunadamente no nos trae heridos ni de población civil ni militar, en donde ya así en Cajibío se nos presentan unos hostigamientos con artefactos explosivos, y posteriormente en la tarde en Piendamó, así como usted lo menciona, teníamos una moto cargada con explosivos, donde tenemos 73 personas heridas, 20 de ellas con situaciones pues de gravedad, donde 13 son trasladados a la cabecera departamental, a Popayán, y posteriormente 5 de ellas están con pronóstico reservado, donde se encuentra un militar y perteneciente al GOES. Y en la noche, pues desafortunadamente también en el corregimiento de Piedra Sentada se nos presenta otro
otro atentado con moto cargado con explosivos, donde desafortunadamente muere un militar y tenemos 2 personas heridas. Secretario, ¿qué actuación tuvo la fuerza pública en materia de prevención de estos atentados? ¿Había algún tipo de información de inteligencia que les permitiera prever que vendría una escalada terrorista de las disidencias con motivo de los 17 años de la muerte de Tirofijo? Bueno, pues ya de acuerdo a las fuerzas militares, tanto Policía Nacional como Ejército, ellos sí realizaron y se reunieron para poder mitigar algunas acciones. Lo que pasa es que también nuestro departamento tiene unas situaciones especiales de geografía, y esto nos hace más vulnerables a algunos municipios, ¿cierto? Sí, y no se pudieron evitar todos los atentados, pero sí hubo algunos que pudieron frenarse, según le entiendo, por parte de las autoridades, gracias a esas tareas de inteligencia. ¿Pudieron haber sido más atentados? Claro que sí, estábamos en alerta en los 42 municipios, donde la fuerza pública, a través de mi coronel Mejía y a través de mi coronel Torres, de la Policía Nacional, se realizaron algunas tareas donde pues estas medidas básicamente pertenecen a las fuerzas militares en inteligencia, ¿no es cierto? Sí, doctor Macías, el saldo que usted nos da es de 73 heridos producto de la explosión de esa motobomba, pero quisiera que nos ayudara a hacer un balance sobre los daños estructurales, porque fueron ataques simultáneos, sí, en varios municipios, pero contra estaciones de policías, y esas bombas afectaron también infraestructura de civiles. ¿Cuál es el reporte? Bueno, primero que todo, en las horas de la mañana en 5 municipios fueron hostigamientos esporádicos, donde, según información de las autoridades competentes, pasaban en personas en motocicletas y disparaban hacia las estaciones de policía, ¿cierto? Y ahorita estamos esperando el reporte de las afectaciones en Piendamó principalmente, donde hay unas afectaciones, algunas personas, algunas casas que estaban cerca al lugar donde se explotó la moto cargada con explosivos. Sí, ¿y esa casa qué afectaciones tuvo, señor Macías? No, más que todo, pues por la onda explosiva, el tema de vidrios, ¿no es cierto? Y algunas fachadas, pero insisto, estamos esperando el diagnóstico, ya que se realiza a través de la Alcaldía Municipal de Piendamó. Secretario, ¿qué le dicen a usted los mandos militares y de policía en su departamento? Porque lo que aseguran las comunidades indígenas y campesinas es que la amenaza ya existía, que habían advertido los disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, que iban a hacer una escalada terrorista por cuenta con motivo del aniversario de la muerte de Tirofijo. Ahora en la tarde está citado un consejo de seguridad presencial, porque mañana también, ya con el señor gobernador, el doctor Jorge Octavio Guzmán, se tiene un consejo de seguridad interdepartamental, donde se estará y se contará con la presencia de los gobernadores de Cauca, Valle, Chocó y Nariño, donde se va a realizar en el municipio de Buga para mirar todas estas situaciones y poder también solicitar algunas acciones en cuanto a procesos de seguridad e inteligencia militar. Pero nosotros, como gobernación del departamento del Cauca, estamos insistiendo y solicitando mucho la inversión, recordando que nuestro departamento, casi el 65% es población rural, donde también ellos nos han solicitado algunos temas en el sector agropecuario, sector de salud, sector de vías terciarias, donde mejoramos y podemos mejorar la calidad socioeconómica de toda la región y principalmente de nuestros campesinos afros e indígenas. Sí, secretario. En noviembre del año pasado, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció con bombos y platillos una ofensiva militar, pero también en materia social en el cañón del Micay. Pareciera que no está dando frutos. Luego el presidente sugirió en uno de sus televisados consejos de ministros que podría extender la declaratoria de conmoción interior al departamento del Cauca. ¿Usted cree que esa podría ser una salida al inicio, a una solución a la crisis de orden público que vive el departamento? Bueno, pues primero que todo estamos trabajando hemos trabajado con el gobierno nacional en la firma del Pacto Cauca, donde se ha trabajado con los 42 mandatarios de los entes territoriales, donde ellos han traído las iniciativas de las comunidades
y estamos priorizando porque pues entenderíamos que los recursos no nos van a alcanzar, pero sí queremos firmar el Pacto Cauca y una salida también sería la declaración de conmoción interior, ya que nosotros estamos solicitando inversión en nuestro departamento y eso podría ayudarnos bastante a mejorar las condiciones socioeconómicas, principalmente de nuestros campesinos, en dos situaciones claras: en transformación y poder comercializar productos que nuestros campesinos afros e indígenas producen en el departamento del Cauca, sabiendo que nosotros somos la principal despensa del Valle del Cauca en cuanto al consumo de todo lo que se produce para el consumo humano y la alimentación de la gente del Valle. Sí. En total, doctor Macías, ¿cuántos atentados eran los que ocurrieron y los que evitaron? Bueno, en este momento los que ocurrieron aproximadamente 8 atentados, y en 4 o 5 municipios también se pudieron mitigar algunas acciones a través de la inteligencia militar entre el Ejército y la Policía Nacional. ¿Usted tiene la lista de los que ocurrieron? Porque yo tengo 9. Nosotros tenemos Patía, Santander de Quilichao, sí, Suárez, sí, Caldono, sí, Cajibío, sí, Patía, sí, Piendamó. Esos municipios son los que tenemos en este momento. ¿Corinto le falta? Corinto. Sí. Toribío, ya se lo mencioné. sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo yo. Secretario Macías, una última pregunta. Hoy, después de esta insólita celebración, entre comillas, del aniversario de la muerte de Tiro Fijo, hoy debe, según tienen información ustedes, ¿algo de tranquilidad debe llegar al departamento del Cauca? Hoy tenemos una relativa tranquilidad